seminario. Saludamos a los académicos presentes y también a los alumnos que se encuentran acá, ya sea de historia y historia de la carrera también. Decir, en cualquier término, que es un verdadero orgullo para el Centro de Estudiantes llegar a esta instancia e inaugurar, digamos, el primer seminario en conjunto con la Unión General de Estudiantes Palestinos y, por cierto, con el apoyo del Departamento y la Facultad de Humanidades. Unas breves palabras para inaugurar. Conscientes de la compleja y fundamental papel que juega la historia, en la medida que es una concepción claramente interpretativa, que otorgue las herramientas necesarias para que el conocimiento histórico se acerque lo más posible a la verdad, que si bien no absoluta, llegue a generar una visión más completa de los procesos históricos. En este mapa de verdad que se intenta idealmente construir, la historia de Oriente aparece como una pieza faltante o bien incompleta, en la medida que el grado de importancia de la historia occidental termina monopolizando y tocando a tener, sin lugar a dudas, un papel de protagónico en ella. De esta forma, nuestro mapa de conocimiento histórico no adquiere un carácter integral, provocando la falta de una comprensión amplia y en cierto punto objetiva de las realidades y conflictos generados en el seno de las propias culturas. En definitiva, nuestra consideración carece de contenido, a su vez que se desconoce el nivel de importancia que adquiere la historia de Oriente en nuestra formación cultural, sin contar con la importancia que por sí misma posee. En este plano, el Seminario de Historia del Pueblo Palestino pretende ser un aporte hacia completar este mapa de conocimiento. Más aún, apunta también a ampliar el campo de consideración cultural, saber y valorar la existencia del otro y llegar a entenderlo desde su propia óptica. En fin, de no desvirtuar con nuestra subjetividad lo que sería la verdad en sí misma. Tierra, lucha e identidad lleva como nombre este seminario, lo que apunta a considerar la historia de un pueblo que desde la defensa, a través de la lucha de lo que es su tierra, plantea la formación y elemento principal de su identidad. En definitiva, hoy comienza la presentación de la historia del pueblo palestino, de ese otro desconocido que merece ser considerado y que en su lucha tiene sólidas razones que justifican su actuar. Por último, decir que no dejar presente que nuestra carrera en este minuto se encuentra en estado de paralización. Nosotros no pensamos que la idea que hagamos este seminario va en contradicción con esa decisión, al contrario. Nosotros planteamos desde un principio la intención de generar de nuestra carrera estudiantes críticos y participativos. Y esta es una instancia, digamos, fundamentalmente crítica, en el cual generamos conocimiento y generamos una concepción más completa de lo que es la historia. Por lo tanto, siendo críticos desde aquí, también podemos ser críticos y participativos afuera. Estamos por iniciar este seminario y nuevamente dar las gracias a la Unión General de Estudiantes Palestinos, al Departamento de Historia y a la Facultad por el apoyo otorgado para la realización de este seminario. Ahora dejo con ustedes a la moderadora de esta primera sesión, a la profesora Sofía Correa. Gracias. Bien, habiendo inaugurado el presidente Centroamérica, los aplausos eran necesarios porque realmente es una iniciativa que requiere organización, interés, mucho tiempo invertido en ella, etc. El departamento, como decía Héctor, ha apoyado esta actividad de los alumnos y me han pedido dentro de este contexto que modere la primera sesión. Modere significa una cosa muy limitada. Simplemente dar la palabra al expositor y enseguida ver dentro de un tiempo limitado las preguntas que puedan surgir y ser respondidas. Básicamente lo que debo moderar es el tiempo limitado en este caso. En nombre del departamento de seguridad que nos presento, lo que voy a decir, estamos muy satisfechos de esta actividad del centro alumno en el sentido de que ustedes han hecho suyas ideas de que la historia no es un refugio frente a las funciones y a los gustos del presente, sino está en el corazón de la sociedad presente para interpretarla, para buscar caminos, para buscar entender lo que está sucediendo en la dimensión
generalista. Y en ese sentido entendemos que se hace este seminario un intento muy serio y académico de comprender el drama de la humanidad que se concentra en este momento en el Medio Oriente y en el mundo árabe. Habiendo dicho las palabras, quiero entonces presentarles a ustedes al profesor de hoy, el señor Daniel Cadler. Él es arquitecto y licenciado en sociología, además está haciendo su magíster, ya es candidato a magíster, también en sociología por la Universidad de Chile. Quiero exponer esta mañana Palestina, la historia de la humanidad, una mirada dentro del mundo. Aproximadamente unos 30 minutos. No. Ya. Y después entonces... Te voy a pedir bastante paciencia. Antes que el almuerzo nos llame me parece nervioso, vamos a dejarlo en mucho tiempo para preguntas de los alumnos para que puedan responder. Él no quiere sentarse aquí a dar su conferencia, sino que usar estos aparatos nuevos y sumamente primero darle las gracias tanto por la presentación como por el espacio que me han otorgado quienes me han invitado. Y partir por algo que para mí es de rigurosidad metodológica, haciendo algunas aclaraciones para explicitar el lugar desde donde voy a hablar, puesto que no solo en la historia, sino que en todas las disciplinas de las ciencias sociales, el concepto de objetividad está lo suficientemente discutido como para ser necesario ser riguroso y decir, bueno, este ejercicio es solo válido para quien comparta mi marco teórico y mi marco metodológico. Para quien no lo compartan, digamos, desde ya quiero pedir disculpas por si digo algo que ofenda vuestras creencias. También disculpas a los profesores que efectivamente son historiadores, pues yo no lo soy, ¿ya? Esta es una aproximación a una historia que proviene de una mezcla de intereses y de formación, no más que eso. En esto de explicitar el lugar desde donde hablo, quiero dar mi marco teórico primero, y que está cruzado fundamentalmente por la historia personal. Primero, yo soy de origen palestino, por lo tanto no aspiro a tener tal objetividad. Soy palestino y soy parte directa o indirecta del conflicto que voy a tratar. Segundo, soy comunista. Y soy comunista de estos comunistas de porquería, digamos. Siempre digo que yo en la mañana me miro al espejo y me doy asco, porque la verdad que soy demasiado. Y eso implica que voy a partir mi análisis desde la perspectiva del materialismo histórico, ¿ya? Las categorías de análisis que voy a ocupar para poder acercarme a una comprensión del problema son las categorías de modo de producción, que es la forma en cómo se organiza la sociedad para satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales, las relaciones de producción que emanan de este modo de producción y que deben entender, digamos, la superestructura jurídica, que son aquellas, el conjunto de ideas, de normas, de valores y de leyes que legitiman la relación de producción, y la superestructura política, que es, en el fondo, la expresión formal de un modo de producción determinado, ¿no? Además de esto, soy masón y creo íntimamente en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad. Y creo que el discurso que voy a intentar estructurar, el relato que voy a intentar estructurar, apunta solo hacia ese objetivo. De hecho, van a ver que en la medida que avance, voy a poner en jaque muchas de las cosas del discurso israelí, sionista, y también voy a poner en jaque muchas cosas del discurso palestino tradicional, que la verdad yo por lo menos ya a esta altura de mi vida no comparto. Estoy criado, he sido educado en la Universidad de Chile, por lo tanto también intento ser lo más pluralista que se puede, digamos, desde esta perspectiva. Ahora les cuento un poco qué voy a hacer. A mí me ha tocado la parte de Palestina en la historia de la humanidad desde la antigüedad, que es un inicio no conocido, digamos, cuando se habla de antigüedad, ¿ya? Hasta el surgimiento del Islam, hasta el periodo que engloba el surgimiento del Islam. Quizá en algunas observaciones me pase un poco, ¿ya? Y voy a terminar, no obstante, lo agotado de mi exposición, dándose algunas observaciones acerca de lo que pienso del futuro, porque creo que en un seminario de historia nos acercamos también siempre a tratar de vislumbrar qué se nos viene en adelante, no solo esto, que es mucha historia. Lo segundo es que voy a abarcar un periodo de tiempo tremendamente largo, ¿ya? No me voy a detener, ni voy a ser excesivamente riguroso en nombres, en religiones, en dioses, en geografía, no. Quiero más bien entregarles una visión distinta
que esto es parte de un libro que yo estoy escribiendo, que da la idea de que una persona sentada en la ribera de Gaza o en el centro de Cisjordania pudiera contar lo que él ha visto durante toda la historia de la humanidad con una característica de inmortalidad que no tenemos, pero que sí pudiera contar la historia de la humanidad vista desde Palestina. Y eso confrontarlo con la historia oficial, que es la que pasa en los colegios y que es como nos enseñan el mundo. Quiero hacer ese ejercicio y con esa matriz teórica. Lo primero que voy a tratar de hacer es contestar una pregunta que para mí es básica y es de responder el tema de ¿por qué Palestina? ¿Por qué no Chile? ¿Por qué no Estados Unidos, que es tan importante en la contemporaneidad de la historia de la humanidad? ¿Por qué Palestina en otro lugar del planeta tiene este conflicto que se arrastra durante tantos mil años? Para esto también les quiero pedir que pongamos entre paréntesis la certeza. Les pido disculpas pero si digo algo que lo ofenda. Pero además quiero entender que este tema, si uno lo quisiera acotar, digamos, a los 100 años que lleva el conflicto formal palestino de hoy, no lograríamos quizá entender muchas cosas. ¿Ya? Si nosotros acotáramos esos 100 años a lo que es la historia del universo, la historia de la humanidad, y lo comparáramos con un día, lo que nosotros hemos vivido, lo que ustedes saben testimonialmente del conflicto, no va más allá de lo que duraría un segundo en un día. Yo quiero tratar de dar la visión más general. Al responder, ¿por qué Palestina? ¿Por qué el Medio Oriente más que Palestina? La respuesta que yo hago, y que puede sonar pedante y puede sonar súper autorreferente en un comienzo, y yo entiendo que así sea, puesto que lo que pretendo es provocar, ¿ya? Voy a plantear que Palestina en la historia de la humanidad todo como centro geográfico, como centro productivo y como centro ideológico del mundo. Y lo voy a intentar demostrar. Centro geográfico, y para eso ocupo la primera diapositiva que tengo, ¿ya? Es que en la historia antigua del mundo conocido, Palestina es esta franja de tierra muy delgada, angosta y larga, muy pequeña por lo demás, es menos de la mitad de lo que es la región metropolitana de nuestro país, pero tiene la condición de ser el puente natural que une África, Asia y Europa, paso obligado de todo intercambio, desde la antigüedad hasta nuestros días, sobre todo en la época en que la comunicación no era tal como la entendemos hoy día, no había tanto avance. Pero además de esa condición de centro geográfico, en muchos escritos uno encuentra la definición de la medialuna fértil, porque si uno agarra un círculo algo más grande que está dibujado y lo pone sobre el lugar, describe precisamente una figura de una media luna en donde se concentran en una tierra bastante árida, en algún minuto de la historia, los ríos Nilo, el Tigris, el Éufrates, las costas del Mediterráneo y por ende también la zona más fértil del mundo antiguo conocido. Esto tiene dos connotaciones importantes y define quizá el segundo tema, que es el centro productivo. Y digo centro productivo porque creo que en Palestina se han dado y se han llevado a cabo las tres revoluciones más grandes de la historia de la humanidad. La primera, el descubrimiento de la agricultura. La segunda, el surgimiento del excedente en la agricultura, que determina además la revolución urbana, el nacimiento de la ciudad. Y la tercera, la revolución industrial. Son centros obligados, primero por el tema de las tierras fértiles, y en la tercera, en la revolución industrial, por el tema de la existencia en la región de la materia prima básica para la revolución industrial durante mucho tiempo hasta el día de hoy, que es el petróleo. Van a ver quizás por qué durante 15.000 años no hemos tenido la suerte, los que habitaron esa tierra y los que la habitan hoy día, de poder estar tranquilos, ¿ya? Y el centro ideológico, porque a partir de esto, ¿ya?, ha sido el lugar donde ha concentrado el nacimiento todas aquellas ideologías, y entiendo por ideología como definición clásica ese conjunto de ideas que tiende sobre la realidad umbrera y que no nos deja verla tal como es, que intenta confundir o intenta inducir la comprensión de la realidad, ¿no? Y a esto fundamentalmente, y en esta época que me toca tratar, no completa, digamos, sino que agotado a esto, me voy a dedicar a la ideología más importante que ha pasado y que ha nacido en Palestina, que es la religión. Cuando hablo de la religión, no hablo solo de las religiones actualmente conocidas, sino que hablo de la gran mayoría de las religiones que conocen la historia de la humanidad. Entonces, yo, partiendo de esto, digamos, quisiera decir que entre el 600.000 y el 12.000, antes de nuestra era, ¿ya?, hay un estancamiento interminable en la historia del universo, que todavía no es historia de la humanidad porque no se escribe nada, que está determinada primero por la relación que el hombre establece con el territorio.
una relación de territorialidad, no existe propiedad privada de la tierra, no existe asentamiento, son tribus nómades que circulan por la tierra buscando los lugares más fértiles del planeta en donde poder recolectar alimentos, cazar y pescar. Por las condiciones geográficas, Palestina desde ese entonces ya estaba al centro de la disputa por el territorio fértil, o sea, muchas de las tribus que buscaban eso, esa necesidad de autosustentarse, autoabastecerse y permitir la reproducción de su existencia, llegaban cíclicamente a Palestina en la época en donde florecía la naturaleza y en la época en donde los animales seguían el florecimiento de la naturaleza y también se dirigían hacia esa zona. Y esto fue casi bastante parejo y bastante plano, hasta cerca del año entre 12.000 y 9.000 antes de nuestra era, en donde el hombre, de tanto ver cómo las semillas caían, digamos, a la tierra, morían y después volvían a vivir y volvían a florecer, descubrió la siembra intencionada, que es la primera gran revolución de la historia de la humanidad. Yo por lo menos creo, y así lo he leído en varios libros de la historia, que ningún otro descubrimiento ha generado un cambio tan radical en la forma de vida y de relación del hombre con el territorio como el descubrimiento de la agricultura, que no por nada se da precisamente en esta zona, en Palestina. ¿Qué implica el descubrimiento de la agricultura? Que el alimento fundamental del hombre pasa a tener patas, a tener raíces, y que el hombre por primera vez en la historia de la humanidad tiene que quedarse a vivir en un lugar y a cuidar su cultivo, a cuidar el ganado que domestica, y por lo mismo surgen los primeros asentamientos humanos de la historia de la humanidad. No las primeras ciudades, porque son distintos. Los primeros asentamientos humanos, los primeros asentamientos dispersos, en donde el hombre se establece y empieza a producir. No por ventura, ni por simple coincidencia, los primeros asentamientos de la historia de la humanidad están ubicados también en la región, están los natufienses, ¿ya? Como las primeras presencias, digamos, de asentamiento humano que se conocen. No digo que sea la única, ¿verdad? Cuando hablo de centro geográfico y centro productivo, hablo del mundo antiguo conocido, no digo que sea la única, sino que digo lo que nosotros estudiamos, eso es lo que hay. De hecho, en la zona de Jericó se han encontrado más de 14 coberturas sucesivas de arquitecturas milenarias, ¿ya? Y se han encontrado los primeros silos de almacenamiento de granos, lo que también indica que aquí efectivamente se dio quizá por primera vez o una de las primeras veces la gran revolución de la historia de la humanidad, que fue el surgimiento del excedente. ¿Y por qué digo esto? Porque con el surgimiento del excedente en la agricultura, es decir, de aquella parte del producto, del trabajo de la comunidad, ¿ya? Ese producto que se puede desplazar y almacenar, que se puede guardar, que se puede expropiar, ¿ya? Surge en la historia de la humanidad el primer vivaracho, el primer conjunto de vivarachos que se dan cuenta que pueden vivir de lo que otros trabajan. Y eso es fundamental, porque mientras no hubo excedente, ¿ya? Nadie pudo apartarse del lugar de trabajo y decir, yo vivo de lo que otros trabajan. Y esto es fundamental, porque cuando cambia el modo de producción y se abandona el modo del comunismo primitivo, como se conoce, y se avanza hacia el modo esclavista de producción, en donde se define una clase dominante, por primera vez clase antagónica, una clase dominante y una clase dominada, es necesario completar el cuadrado, ¿no? O sea, perdón, el triángulo. Y el modo de producción esclavista, esto de que algunos trabajan y otros no, surgen las relaciones de producción y surgen los reyes, con los faraones, con los soberanos de las ciudades-estado, que son las primeras superestructuras políticas de este modo, ¿ya? Y surge la primera superestructura política. ¿Cuál era? El primer conjunto de normas, leyes, que era una evolución del totemismo, que era esta relación que el hombre se planteaba y se trazaba con la naturaleza para darle el agradecimiento de todo lo que ella le brindaba y le permitía subsistir. Pero ese totemismo tan primitivo evoluciona hacia determinadas religiones, primero muy locales, ¿ya? Acotadas a la ciudad, en donde un gallo, que era el soberano, que además se apartaba del lugar de trabajo y se iba a vivir a un lugar donde vivían por primera vez en la historia de la humanidad los seres humanos más cohesionados, que era la ciudad, ¿ya? En donde vivían, entre comillas, quienes no hacían trabajo manual en el campo, quienes hacían otro tipo de trabajo, pero que los redituaría una serie de beneficios, digamos, que los convertiría en clase dominante, tenían que estructurar un cuento que permitiera que esto fuera legítimo, fuera real. Entonces, claro, de manera muy burda expresada,
llegaban y planteaban a los que seguían trabajando: mira, yo soy representante de alguien que está ahí arriba, que tú no podéis ver, no podéis entender, no podéis comprender ni vas a llegar a conocer, que vive allá en donde se juntan las montañas con el cielo, en el Olimpo, en cualquier otra definición. Y él dice que todo esto es de él, él lo ha creado y yo soy su representante de la tierra. Y vos que tenéis que trabajar para que yo pueda vivir cuidando, en el fondo, los bienes de mi patrón, ¿no? O del dueño de esto. Es una relación muy compleja. Claro, no siempre la gente creyó el cuento y la comunidad comenzó a dividirse y a estructurarse de una manera distinta. Y hubo rebeliones, y hubo numerosas rebeliones. Y siempre estas rebeliones tenían el mismo fin. La clase dominante se vio en la necesidad de estructurar un aparato de dominación que primero contara con una policía para arreglar los problemas internos de la comunidad. Los gallos que se rebelaran contra esta situación nueva de condición de esclavitud, había que aniquilarlo, había que reprimirlo de tal manera que no causara más problemas. Junto a este aparato de dominación, que se componía principalmente del soberano y de los sacerdotes, que en un comienzo estaban como confundidos, más el aparato de dominación interna, que era la policía, ¿ya? Tuvo que surgir el aparato de dominación externo a la comunidad, a la ciudad, ¿ya? Y este aparato de dominación externo era el ejército. ¿Por qué? Porque en la medida que el aparato de dominación crecía y que era más difícil sostenerlo, porque era mayor, había que usufructuar más de la comunidad. Y muchas veces el producto de la comunidad no alcanzaba y por lo tanto había que ir a usufructuar a la comunidad al lado, ¿no? Y para ir a la comunidad al lado había que ir a usufructuar el producto y por lo tanto destruir, someter y subordinar a la comunidad al lado. Este proceso fue general y se dio en numerosas ciudades del Medio Oriente, ¿ya? Que surgieron como ciudades-estado y en donde los dioses fueron creados a imagen y semejanza de los hombres. Y fueron increíbles porque surgieron cientos de dioses. Y estoy hablando de dioses, y uno considera que el cristianismo hoy día tiene 2000 años, y estamos hablando de religiones como la religión sumeria, que duró 5000 años. Para que ustedes puedan, en definitiva, comprender, digamos, comparando la realidad actual con la realidad. Hoy día nosotros tenemos menos de la mitad de la edad, como era y como religión cristiana, digamos, de lo que la religión sumeria duró. Por lo tanto, podemos comprender que el problema del Medio Oriente, como conflicto, como zona de conflicto perenne, es bastante más delicado, bastante más profundo, digamos, que las dos religiones actuales, o tres, que entre comillas, que se disputan. Aquí hay un problema más de monoproducción que de religiones. De hecho, en la medida en que los soberanos de determinadas ciudades emprendieron la conquista de las ciudades vecinas, se estructuraron panteones de dioses, porque desde este minuto de la historia para adelante, todos los conflictos de la historia de la humanidad siempre se han llevado a cabo en nombre de Dios y de la Virgen, y nunca en nombre de otra cosa. Entonces no eran los hombres que querían atacar, era Dios quien debía ampliar las fronteras y recuperar todo el mundo que le había creado para sí, por lo tanto tenía la misión de avanzar sobre esa otra ciudad, destruyéndola. Y habían distintos tipos de suerte que corrían en estas ciudades. Las que se oponían más porque eran más fieras eran destruidas completas y sus habitantes esclavizados. Las que se convertían menos quizás eran asesinados los varones y los que luchaban, y las mujeres eran capturadas como esclavas y eran llevadas a las ciudades principales. Y las ciudades que no se oponían sencillamente pasaban a ser parte de este conglomerado, y de las religiones politeístas de carácter local se pasaron a las religiones politeístas de carácter un poco más global. Este es el primer proceso de globalización que conoce la historia de la humanidad, en donde el aparato de dominación en modo de producción necesita expandirse para poder seguir acumulando riqueza, ¿ya? Y para esto crea los panteones de dioses. Entonces se crean una serie de panteones como el panteón egipcio, el panteón griego, el panteón romano, el panteón sumerio, que son en el fondo estructuras piramidales de dioses más importantes y dioses menos importantes, que simplemente representan a las ciudades que ganaban o que perdían, y a los soberanos que representaban a esos dioses que ganaban y que perdían y que eran esclavizados por los otros, ¿ya? No obstante, este tema, que era muy claro, había un problema en esta superestructura jurídica que legitimaba la dominación. Claro, la superestructura jurídica era la ciudad-estado, las relaciones de producción eran relaciones completamente distintas ya de soberano a esclavo o a súbdito, digamos. El modo de producción era definitivamente esclavista, pero tenía una limitante porque en el fondo siempre nos encontrábamos en que gran parte del modo de producción estaba destinado a solventar guerras de invasión, y esto siempre provocaba un descalabro en la economía, y había que seguir insistiendo en las guerras como forma, entre comillas, de dominación y de expansión de las fronteras. Por lo tanto, había que tratar de inventar, o tenía la necesidad de crear, digamos,
una nueva superestructura jurídica que superara algunos de los conflictos de esta superestructura jurídica, que eran tan locales, ¿ya? Y que hacían que peleara el dios del sol de aquí con el dios del sol de allá, y el dios de la tierra de aquí con el dios de la tierra de allá, y este enfrentamiento no terminaba. Existía la necesidad de que se creara una superestructura jurídica universal, que le permitiera, por ejemplo, a los españoles ir en nombre de Dios a América Latina a matar indios en nombre de su Dios y a evangelizar para poder robar. Así de claro. Entonces aquí hay varias apuestas teóricas, algunas que son más limitadas en el tiempo y otras que perduran, digamos, ¿ya? Y perduran bastante hasta el día de hoy. Nadie sabe cuál fue primero y cuál fue segunda, pero hay dos apuestas teóricas en este contexto, dos apuestas ideológicas en este contexto. Bueno, quiero decir que, a ver, voy a hacer simplemente una mención. Algunos de los pueblos, en esta y en la otra, en esta estructura de dominación y en esta parte de la historia pasaron por aquí los Ixos, los hititas, los hurritas, los cananeos, los filisteos, los amorritas, los asirios, los fenicios, demasiados pueblos que siempre se dieron ante la misma disyuntiva. ¿Cómo sostenemos el aparato de dominación? Vamos y controlemos más territorio. Y cualquiera que quería ampliar sus dominios y extender sus fronteras tenía la obligación de pasar por Palestina, someter a sus habitantes, ¿ya? Porque era, como digo, el lugar geopolítica y geoeconómicamente más importante de ese minuto, ¿ya? Y vamos a ver cómo esto se sigue comprobando a lo largo de la historia. No hay precisión exacta, los documentos no son muy rigurosos, pero hay dos apuestas en el sentido que decía esta modernización del aparato de dominación y de la superestructura jurídica, que son la religión de Atón en Egipto y la religión hebrea. La religión de Atón, en un minuto de gran convulsión interna de Egipto, sale el dios Atón, o mejor dicho su representante, como dice, no, aquí se acabó el desorden de dioses. Se acaba con el panteón de dioses de Egipto y aquí hay un solo dios que manda y las otras son divinidades absolutamente inferiores. Duró 40 años, lo asesinaron y volvió toda la normalidad porque un dios universal, un dios único, era una necesidad de que mucha gente renunciara a los beneficios de la nueva producción esclavista y que pasaran a integrarse a la capa dominante del país, de la ciudad-estado central, digamos. La segunda apuesta es la de una familia, o más bien la de un patriarca llamado Abraham, que vivía en la zona de Uri Caldea, que vivía de Irak, y que en algún minuto de la historia y durante muchos años, digamos, ¿ya?, estructura un relato que le plantea al mundo antiguo conocido que él ha visto a Dios, al Dios único, todopoderoso, eterno, que además de ser monoteísta no admite la existencia de otros dioses, ¿ya?, que es el Dios, el verdadero, Jehová, como lo quieran llamar, y que ese Señor, Dios, le había regalado Palestina, o más bien la tierra prometida de Canaán, a él y a sus descendientes. Fantástico relato. Fantástico relato. Claro, uno podría pensar que Dios más hábil, más buen negociante, más inteligente, más fino, porque podría regalar un desierto, la verdad, y nadie se habría molestado y no tendríamos conflicto hoy día. Pero regaló qué parte del planeta, la parte que era el puente natural del tráfico hacia Europa, por donde pasaban todas las caravanas, pero regaló además la zona más fértil del planeta, ¿ya? Y que tenía además lo que hoy día se define como el Eretz de Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates. O sea, es esto el regalo de Yahvé a Abraham, no Palestina. De hecho, ese es el proyecto sionista original, constituir el Eretz de Israel, que es una promesa que se desentierra, digamos, 5.000 años después, en el proyecto sionista contemporáneo, que lo van a ver en otras charlas. Esta apuesta sí permaneció, permanece hasta el día de hoy. Uno podría decir que tan válida puede ser, no sé, yo no creo en Dios, digamos, gracias a Dios que soy ateo, bastante ateo. Y la verdad es que yo no creo en ninguno de estos discursos, tampoco creo en el Islam, y tampoco en el cristianismo. Por lo tanto yo podría decir, bueno, ¿será esto una razón suficiente para permanecer 5.000 años en una región en conflicto? O bueno, y 12.000, ustedes pueden entender que los palestinos de hoy reproducen esta historia por miles de años, digamos. Siempre hubo en la historia un habitante de este territorio que estaba invadido por alguien. No es nada nuevo, no es nada que nos sorprenda, no es nada que podamos decir es algo aberrante. No, no es algo aberrante, es producto de la historia mientras la comunidad primitiva no sea restituida como comunidad. No primitiva, pero como comunidad.
en donde no hay igualdad de deberes y de derechos. ¿Ya? Ahora, este instrumento de dominación y este relato religioso, este invento, tenía un problema puntual. Tenía la pretensión de ser un Dios universal, pero no era de todos. De hecho, la religión dividía el mundo en judíos y gentiles. ¿Ya? Y los que se salvaban, es decir, los que tenían derecho a la vida eterna a través de la resurrección, ¿ya? Que también la habían aprendido, digamos, de ver la naturaleza. O sea, todos decían, bueno, si las semillas caen, se mueren y vuelven a nacer, también los compadres morirán y volverán a nacer en algún lugar. Y por eso los soberanos de la antigüedad lo enterraban con sus herramientas, con sus sirvientes, con sus caballos, con todo lo que podían para que tuvieran el mismo poder, digamos, cuando vivieran. Hay tantas cosas que cuando yo digo, y los dioses fueron creados a imagen y semejanza a los hombres, siempre, claro, me imagino, y esto también lo he leído muchas veces, de cómo se creó este tema de, y al principio fue el verbo. ¿Lo han escuchado? Del poder creador de la palabra. Claro, quienes inventaron las religiones veían al soberano que sentado en su silla decía, háganme un templo, y el templo se hacía, que pudieron comprender que era la palabra la que tenía el poder creador. Claro, si un gallo hablaba y las cosas se hacían como él decía, sin mover un dedo, quien había inventado el mundo tenía que ser un soberano mucho más grande y más poderoso que este caballero, y que con el poder creador de la palabra había creado todo lo que se veía, más allá de la comarca. Era un discurso bastante interesante, y los dioses tenían características humanas, todos. Se casaban, tenían mujeres, se mataban entre los hermanos, se peleaban entre las familias, siempre había un problema, eran dioses muy humanos. A diferencia de esto, este primer dios, digamos, había creado a los hombres a imagen y semejanza suya. Ya se había invertido la relación y por primera vez era Dios quien había creado el mundo. Bien, allá el que lo cree, digamos. Pero tenía un problema que era esto de ser acotado. ¿Cómo un instrumento de dominación que pretendía ser universal podía ser siempre solo para los 144.000 que se salvaban? Que eran las 12 tribus por 12.000 y puntos. No había más que se salvaban. Había que resolverlo. En este proceso de modernización del aparato de la superestructura jurídica de dominación, irían surgiendo cada día más religiones que siempre estarían orientados quizás por un buen fin, que eran de construir, el de eliminar las injusticias de este sistema jurídico, ¿ya? Y reconstruir de una u otra manera la comunidad. ¿Cómo? A través de tratar de establecer métodos de relaciones entre los seres humanos y jurídicamente validados y legítimos, digamos, más, entre comillas, justos. Y surgiría después también en el mismo lugar, y por esto que Palestina es tan importante, cuando yo digo centro ideológico, es porque todas estas ideologías han nacido acá, o la mayoría de ellas, surgiría el cristianismo. Y aquí se da un proceso complejo, porque en la medida que los hielos van retrocediendo hacia el norte, más pueblos del norte que son bárbaros y que tienen la misma evolución de ellos, se van incorporando a la historia, y en la medida en que chocan todas estas culturas, se dan cuenta que los instrumentos de dominación de estas culturas son más eficientes que los instrumentos de dominación de ellas, y se da una mezcolanza bien importante, entre la cual, por ejemplo, los romanos terminan adscribiendo a la religión cristiana porque es un instrumento de dominación universal y no es Zeus. Así de sencillo, Zeus es demasiado limitado. Perdón, ¿Zeus es de los romanos? No lo recuerdo si es de los romanos, pero tiene la misma estructura y son copias. Pero la religión cristiana efectivamente era una religión universal que permitía gobernar a todo el mundo en nombre de Dios. ¿Ya? Aquí surge el cristianismo, y el cristianismo da un avance significativo como instrumento de dominación. ¿Por qué? Porque era mucho más fino. Nació en Palestina, pero era mucho más fino. Todos se podían convertir, Dios era de todos y era para todos. Pero dos elementos fundamentaban y mantenían en la historia de la humanidad el hecho de que fuera un instrumento de dominación y no otra cosa. Primero, dar al César lo que es del César y a Dios lo que te dio. O sea, un momentito. Aquí el reino de los cielos está después de muerto todo. ¿Ya? ¿Y cómo se dirá? O sea, ustedes podrán ser felices, y van a ser felices, y van a ser todos iguales después de muerto. Y van a ser dichosos, pero después de muerto. Bienaventurados los pobres porque ellos van a ver a Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, bienaventurados muchas cosas. Y se inventó la venta de intangibles, que dicen que fue el negocio del siglo XX, pero que empezó hace milenios. Claro, hoy día uno paga una cantidad de dinero porque te aseguren la vida. Nadie sabe si después cuando te morís le dan la plata a la gente que tú definiste como pagáis porque te aseguren el auto, pagáis porque te aseguren la casa, pagáis porque muchas cosas, es la securitización, la venta de intangibles, venden cosas que no ven. Bueno, hay gente que desde ese año, desde el surgimiento del cristianismo, está pagando el 1% de sus ingresos por la salvación eterna, por la vida eterna, y nadie sabe si existe, pero pagan. Y es como un seguro de vida para el más allá.
Entonces, claro, esto definía una serie de problemas y los mejoraba, ¿no? Y el cristianismo como institución llegaría a ser mucho más potente como instrumento de dominación. No es más perfecto, porque hay dos que le siguen y que son posteriores y que se van actualizando, que son más perfectibles aún. Primero el Islam, digamos, ¿ya? Y el hinduismo, que el hinduismo ya pero es quizá el instrumento de dominación pero por excelencia. O sea, ¿qué tan perfecto? 9 niveles de vida donde uno se reencarna, ¿ya? La situación actual de tu vida es producto de tu karma, que es las culpas y las virtudes que tú tenías en la vida anterior, y por lo tanto lo que tú tenés que hacer para poder reencarnarte en un nivel superior y llegar al nivel 1 y fusionarte con el ente universal, ¿ya? Es no alegar, cumplir las reglas y no hacer nada que vaya en contra de lo establecido. Entonces, ni siquiera hay espacio en el hinduismo, ¿ya? Para una revolución social, para un cambio radical, para lo que sea, porque si tú estás pobre y estás mal en tu vida es porque te portaste mal en la vida anterior. Y si te portáis mal y no cumplís las leyes, vais a terminar reencarnado en un chancho o peor en un insecto o algo así. Y ahí vais a tener que volver a subir. Es un instrumento de dominación tremendamente interesante. Pero el Islam vendría quizás como un ente intermedio y también que nacería en esta región, digamos, a poner quizás como el sello de la región. ¿Por qué? Porque el Islam es un instrumento de dominación universal que le pertenece a todo el mundo. Es más, es tan hábil el Islam que dice que los judíos y los cristianos son musulmanes que en algún minuto de su historia se equivocaron. Y discute con ellos teóricamente. Y le dice a los judíos, ¿cómo que judíos y gentiles? Si todos somos iguales y el Dios es uno y es para todos. Ustedes que han generado esta división entre judíos y gentiles se equivocan, porque por eso nosotros planteamos la tolerancia y planteamos que todos son hermanos del mismo Dios. ¿Ya? No puede haber dioses para uno y dioses para otros, no. Y con los cristianos discutan el tema de la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Cómo es esto de que Padre, Hijo y Espíritu Santo, si el Dios es uno, único e infinito? Entonces un Dios que es único, uno e infinito y que abarca todo lo existente, no puede engendrar, no puede haber un acto creador, no puede algo crearse fuera. Todo lo que existe es lo divino. Y junto con esto se presenta como un elemento tremendamente democratizador y revolucionario. O sea, establece, independiente de lo que vivimos hoy en día, digamos, derechos de la mujer, derecho al divorcio, una revolución, una reforma agraria tremendamente interesante que tiene 1400 años de historia y que es muy similar a esto de la tierra para el que la trabaja, digamos, ¿ya? Y estoy hablando de 1400 años atrás, ¿ya? Cuando el Islam dice la tierra es de todo y no es de nadie, es del Estado musulmán, y cualquier musulmán puede venir y cercar un pedazo de tierra, y si en 6 meses no está produciendo, puede venir otro musulmán y a través de un litigio público quitársela, porque la tierra es para producir y no para tenerla ahí. Es bastante similar a lo que 1400 años después Occidente definiría como la reforma agraria de la tierra para el que la trabaja. Está en la constitución de la UMA, en el año 632, 1400 años atrás en historia. O sea, aquí hay que ir viendo, ¿ya? Ahora, no porque sea más perfecto como instrumento de dominación y que se presente como más democrático, es menos instrumento de dominación. Y eso lo quiero dejar claro. Así, por Palestina, con esta misma estructura de pensamiento y legitimación, pasaron varios reinos y varios estados, ¿ya? Por supuesto, la evolución fue la misma en todo, ¿no? La superestructura política pasó de ser de ciudad-estado al imperio y a los reinos, dependiendo de la cultura que tuvieran. La superestructura jurídica pasó de ser religiones politeístas de ciudades-estado a ser religiones politeístas de imperio y después a religiones monoteístas también de imperio. Es como el proceso de evolución, el proceso de modernización. Las relaciones de producción en todo este periodo que a mí me toca abarcar seguirían permanentemente igual, siempre serían de esclavos, hasta que con el surgimiento del Islam, y aquí es la parte en donde yo quizás me paso un poco del espacio que me han acotado a mí, digamos, es que el Islam le provocó a Europa una situación nueva a la cual no estaba acostumbrado. Lo encerró de tal manera que obligó a Europa a valerse. Ahí está Palestina en la época de los romanos, digamos, y antes de la llegada del Islam, el imperio persa, ¿ya? Pero cuando los musulmanes llegan y conquistan esto y encierran a Europa, que es coincidente más o menos con la división del imperio romano y con la bajada de los pueblos del norte de Europa que invaden y que empiezan a hacer crisis, Europa entra a lo que en la historia de la humanidad se conoce en la historia oficial como el oscurantismo medieval o el medievo. Y Europa como que se pone entre paréntesis, digamos, y la historia pasa por otro lado durante todo ese periodo, ¿ya?
y se da las bases para que el modo de producción cambie y se pasa al sistema feudal, que es un sistema en donde pasó lo mismo que pasó en nuestro país, por ejemplo, después de la crisis del 82 con los talleres de confección, que toda la gente que tenía taller de confección agarró la máquina y se retiraron de buena y fueron donde la vieja que trabajaba con ellos y le dijeron: señora, desde hoy día en adelante usted es propietaria, ya, váyase para la casa y usted es propietario y trabaje desde su casa, y desde ese día los dueños de los talleres dejaron de pagar derechos sociales, legislación laboral y muchas otras cosas, y la señora se convirtió en propietaria, pero nunca más tuvo pega como antes, dijo. Y cuando ya no había pega, no había quien le pagara el sueldo y por lo tanto asumía los costos solo. Bueno, cuando Europa entró en crisis producto por la llegada de los pueblos del norte, por el encierro que le provocó el Islam a Europa, se provocó lo que hoy día se conoce como outsourcing o externalización de los costos de producción, ¿ya? Y como los esclavos salían muy caros en época de crisis económica, imagínense un mundo que durante siglos y milenios ha vivido en guerra y ha vivido invirtiendo el producto del trabajo de su comunidad en guerras de usurpación y de expansión, ¿ya? No puede haber otra crisis. Entonces fueron donde los esclavos le dijeron: señores, nos hemos dado cuenta que ustedes son líderes, váyanse, tienen un pedazo de tierra, ¿ya? El señor feudal entregó estos especies de comodatos, digamos, y a cambio tenía que seguir trabajando en la tierra del señor feudal. Como no tenía tiempo para trabajar en la suya, siempre le empezó a pedir cosas para subsistir, hasta llegaba el minuto en que: oye, ¿sabes que me diste tanta plata que mejor devuelven la tierra y ahora tú eres un hombre libre, pero no tienes nada? Y ese sería lo que sentaría la base, digamos, en la historia de la humanidad para el surgimiento del capitalismo posterior, ¿ya? Que esta gente que andaba libre, que no tenía nada, podía vender solo su fuerza de trabajo. Pero generó otros cambios más. Y aquí hay un tema importante. Nosotros cuando pensamos en esto, pensamos que los hechos económicos son los que determinan la historia y la conciencia y no al revés, ¿ya? Hay un tema fundamental, como por ejemplo que después de que Europa, y aquí el cristianismo fue un rol fundamental, el cristianismo se divide por el ingreso a la historia de la humanidad del Islam. ¿Por qué se divide? Porque cuando el Islam encierra Europa, ¿ya?, la iglesia cristiana occidental entra en crisis económica. La iglesia cristiana oriental no entra en crisis económica porque están dentro del Islam y conviven con ellos y el Islam es tolerante y los deja seguir usufructuando, digamos, ¿ya? Pero la iglesia cristiana occidental comienza a pensar en las cruzadas, que es el segundo fundamentalismo religioso que conoce la historia de la humanidad. El primero es el de Abraham, digamos, con esta propuesta. Pero ahí se divide la iglesia y Occidente le dice al Oriente: bueno, mandemos las cruzadas para poder liberar los lugares sagrados. Pero liberarlos de qué, le dicen los orientales, si nosotros no tenemos problemas con el Islam. Se rompe la iglesia. Y llega a tal que con excusas formales, digamos, se plantea una división que miren lo que genera. La iglesia católica, apostólica, romana, mantiene el nombre de católico pero deja de ser católica. Católica significa según todo y se refiere a la forma en cómo se tomaban las decisiones en la iglesia, ¿ya? Era con los concilios ecuménicos de todas las autoridades regionales de la iglesia. Pero como en los concilios ecuménicos la iglesia occidental estaba en minoría porque todas las otras eran orientales y no iban a apoyar, por ejemplo, las cruzadas, había que cambiar y había que destruir esta suerte de supuesta democracia institucional. Y se cambia ¿por qué imagen? Por la infalibilidad del Papa. O sea, ahora un representante divino que no se equivoca y cuya palabra es ley. Pero hay otros cambios importantes que promueve el Islam, ¿ya? Y que es, por ejemplo, el celibato. El celibato nunca fue ley hasta 1054. ¿Y por qué surge el celibato? ¿Por amor a Dios? ¿O porque definitivamente había que renunciar a todos? No, porque la iglesia en Occidente no tenía plata para seguir manteniendo a las mujeres y a los hijos que los curan. Y establece la ley del celibato para ahorrarse plata, y por supuesto le pide a los curas que quieren seguir casados que se vayan a la iglesia ortodoxa, que los acogen bien, y que hasta el día de hoy los judíos, los musulmanes y los ortodoxos tienen, entre comillas, representantes divinos que se pueden casar, ¿ya? La iglesia católica es la única que tiene este tema del celibato, que es un tema tan complejo. Después de perder 3 veces las cruzadas, ¿ya?, los europeos comienzan a desarrollar una nueva visión extraeuropea, que en la historia oficial se conoce como el inicio de los tiempos modernos, que se inician con los viajes de Marco Polo y de Colón, ¿ya? Y buscarán otros lugares donde poder usufructuar a otras comunidades y a otros pueblos supuestamente más atrasados que ellos, digamos, ¿ya? Y el resto de la historia de esa parte la conoce. Pero esa es la historia antigua de Palestina, por lo menos como la visualizamos nosotros. Cuando digo nosotros, hablo de los palestinos comunistas, digamos.
No hablo de los palestinos, porque los palestinos que son cristianos quizás van a tener muchas contradicciones con esta visión de la iglesia. Esta misma charla me tocó el sábado en la iglesia ortodoxa, digamos, de Patronato. Y algunos muchachos quedaron choqueados con plantear esto desde esta perspectiva. Quiero dejarlo hasta aquí y quiero dar un salto a cómo esto me influye en cómo yo veo el futuro. Yo soy partidario de la única solución y que es el Estado binacional. ¿Por qué? Porque el Estado, si uno piensa, en la historia de la humanidad ni siquiera nos hemos acercado al surgimiento del Estado como superestructura política. El Estado nacional, como elemento en la historia de la humanidad, es tan reciente como efímero. Y por lo tanto, a mí, el que surge un Estado palestino, bajo las condiciones actuales menos incluso, no va a resolver el problema, lo va a agudizar, va a llevar al pueblo palestino a una guerra civil intolerable, porque además se han estructurado relatos durante muchos años, y esto es lo que quiero dejar, digamos, quizás como conclusión, como propuesta, que son absolutamente incompatibles hoy en día. Tanto el sionismo político como los palestinos más radicales, digamos, han generado formas de educar a sus jóvenes donde no hay ninguna posibilidad, no hay un sustrato material ni cultural que permita hoy día la paz. Porque primero, para poder establecer la paz, tiene que reconstruirse la comunidad. Y para mí reconstruir la comunidad implica que el discurso sea único y que sea válido para todos. Y aquí yo quiero dar 4 ejemplos y con esto quiero terminar, digamos. Voy a analizar, por ejemplo, el discurso de la guerra contra el terrorismo. Y voy a ser súper crudo. ¿Qué supone la guerra contra el terrorismo? La posibilidad de que alguien defina primero arbitrariamente quiénes son los terroristas y quiénes no. ¿Ya? Segundo, define que es legítimo exterminar, aniquilar, incluso reprimir o encarcelar a cualquiera que apoye, que defienda, ¿ya? O que encubra a la red de estructura terrorista. Entonces uno podría decir, bueno, entonces yo como palestino afirmo que Israel y Estados Unidos son antiterroristas, por lo tanto son objetivos militares legítimos de esta lucha contra el terrorismo, todos quienes encubren, apoyan, financian, de cualquier manera. Y uno podría decir, bueno, pero entonces si Estados Unidos entrega 12 millones de dólares diarios al Estado de Israel para que compren armas y repriman a los palestinos, libres de impuestos y libres de cualquier cosa, uno podrá pensar que Estados Unidos entero, a través de su aparato del Estado y por lo tanto de la gente que paga impuestos, son objetivos militares legítimos. Y es bastante crudo. Uno podría pensar que los jóvenes del Instituto Hebreo que van a hacer a los 18 años el servicio militar allá y que van y reprimen palestinos y actúan en una serie de actividades, o que los chilenos de religión judía que acá mandan dinero también son parte de la estructura terrorista. Y esto nos mete en una dinámica en donde el conflicto definitivamente no termina. O sea, mientras no se estructure un lenguaje y un criterio y una ley que sea válida para ambos lados, no tenemos posibilidad. Por ejemplo, quiero tocar los 3 temas más sensibles de las negociaciones. O sea, mientras no se estructure un lenguaje y un criterio y una ley que sea válida para ambos lados, no tenemos posibilidad. Por ejemplo, quiero tocar los 3 temas más sensibles de las negociaciones para que ustedes lo vean. El derecho al retorno. Yo como palestino, y siempre lo digo, los palestinos que están presentes me podrán garabatear incluso, estoy dispuesto absolutamente a renunciar al derecho al retorno. Siempre y cuando, con una sola condición, los sionistas eliminen la ley de retorno israelí. ¿Qué dice la ley de retorno israelí? Que cualquier persona de religión judía en el mundo, que además hoy día ya no es tan sectaria como antes, sino que uno se puede convertir, habiendo nacido de él, sus padres y sus abuelos en cualquier parte del mundo, tiene el pleno derecho de pararse un día, irse al Estado de Israel y asumir plena ciudadanía y plenos derechos. ¿Por qué para el Estado de Israel es tan imprescindible esta ley? Porque la tasa de natalidad ejecutiva de los palestinos es 3.2 veces más alta que la de Israel. O sea, si el retorno no fuera un derecho, los palestinos tendrían que sentarnos en una silla y esperar 50 años y tendríamos en Israel un presidente palestino. Así de sencillo. Entonces para ellos es imprescindible mantener la ley de retorno israelí. Ante esa eventualidad yo como palestino digo, bueno, entonces todos los palestinos que fueron expulsados, sus nietos, sus hijos, sus tataranietos, deben tener el derecho al retorno. Porque si no hay una situación que no establece un lenguaje común para ambas partes, digamos. O sea, lo que es válido para ellos no es válido para nosotros. Yo simplemente planteo, escojamos cualquiera arma, o tenemos derecho o no tenemos derecho. Si tenemos derecho, que lo tengamos todos. Si no tenemos derecho, que no lo tenga nadie. Y el problema se va a solucionar de la misma manera en un plazo bastante más corto que el que lleva, ¿ya? Una cuestión natural, no más, ¿ya?
Segundo, asentamientos israelíes, los asentamientos de los territorios ocupados. Yo como palestino estoy dispuesto a mantener los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, siempre y cuando Israel me deje armar asentamientos palestinos en la Israel actual, para que en ella se concentren las poblaciones palestinas, digamos, que se sienten más cerca de la autoridad nacional palestina que el gobierno israelí. Los israelíes inmediatamente dirían, pero ¿cómo? Inaceptable. ¿Cómo vamos a tener a nuestros principales enemigos con posibilidad de estar armados y ser de organizaciones paramilitares dentro de nuestro territorio? Entonces ahí viene la pregunta de vuelta, entonces ¿por qué tendría que ser aceptable para los palestinos? Jerusalén. Yo acepto, ¿ya?, que en definitiva Jerusalén pueda ser propiedad de cualquiera de las grandes religiones si es que vamos a respetar los derechos religiosos. Yo soy partidario de respetarlos. Pero eso implica que ninguna religión se puede quedar en forma exclusiva con Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén tendrá que ser capital dividida o compartida, pero nunca capital única e indivisible de nadie. Está como claro, ¿ya? Y así yo podría ver el tema del agua, podría ver el tema, todos los temas que son conflictivos del tema puntual de hoy, que para mí tampoco son los fundamentales, ¿ya? La charla yo creo que lo ha dejado claro. Pero vuelvo a decirlo, mientras la humanidad, todo, no solo aquí, sino que todo, no se establezca un discurso único que sea válido para todos los seres humanos, no se reconstruya la comunidad por lo menos en torno a los deberes y a los derechos que tiene cada ser humano para con su comunidad, hay pocas posibilidades desde mi perspectiva de llegar a un acuerdo. Y no es que sea pesimista, es que soy un optimista estructural. Creo que necesariamente esta era ya lleva a una crisis que no tiene solución. O sea, Palestina tiene la mala suerte que después de haber sido la cuna de la agricultura, la cuna de las ciudades, la cuna de la ideología, de la religión y de todo, 5.000 años después es el centro de la existencia del petróleo mundial. O sea, no tenemos para cuándo, nos dejen tranquilos. No tenemos para cuándo. Y por lo tanto, creo que no ese es el tema, sino que el tema es, a ver, en virtud de qué tenemos que avanzar, en virtud de tratar de establecer una sociedad en donde nadie se apropie del producto del trabajo de otros seres humanos y donde no haya una estructura de dominación, que es mucho más complejo, sí, ¿ya? La otra discusión, o sea, miren, podemos estar 5.000 años más discutiendo si Palestina es tierra prometida de ellos o si el Dios verdadero es nuestro. No vamos a llegar a ninguna. Porque esa discusión no solo está agotada, sino que además no tiene destino. ¿Ya? Yo me quedo ahí y les dejo eso como mensaje. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para preguntas hasta aproximadamente las 1:15. Quiero hacer una primera vuelta en este para que tú tienes que hacer tus preguntas. Como ustedes digan. Estoy a muchas cosas. Bien, vamos a ¿Existe un sector geográfico de más o menos de la misma época que le pueda hacer el peso a Palestina con las mismas características? No, aquí hay temas geográficos que son más importantes quizás. Si uno toma la línea del Ecuador, los únicos lugares que podrían tener un desarrollo similar, que los tienen de hecho, digamos, va cerca de 30 grados de latitud hacia el norte, se desplaza 70 grados de latitud hacia el sur y tira la punta paralela y puede encontrar los lugares donde podría haber un desarrollo similar, ¿ya? El tema es que quizás no están aún tan conocidos, no están tan investigados. Hoy día hay algunos descubrimientos bastante interesantes en otras zonas del planeta que hablan de la existencia de los seres humanos más primitivos o los originales, digamos, los antecedentes previos del ser humano como lo conocemos hoy día, y que están distribuidos en varias zonas del planeta, ya también en América, y por lo tanto es un tema que no está resuelto. Yo por eso soy bastante cuidadoso y riguroso en decir, este discurso es sobre el mundo antiguo conocido. O sea, efectivamente creo que si uno analiza lo que está pasando hoy día en Irak y en Palestina, ahí están las huellas más indelebles de la historia de la humanidad. ¿Ya? Esto no quiere decir que en otras zonas, está el Misterio de la Atlántida, están otras discusiones. El Misterio de la Atlántida, el otro día leí en el diario que es bastante probable que esté ubicado también aquí en la zona central en América Latina, en la zona central de América Latina. Por lo tanto, yo no excluyo la posibilidad de que hayan habido procesos similares. El tema es que la historia uno, claro, uno podría decir, si el Islam no hubiera encerrado Europa, quizás los españoles, los portugueses y los ingleses no se hubieran ido a América.
y quizás la historia sería distinta. Y quizás las culturas que ahí existían, si no hubieran llegado estos seres humanos, digamos, en nombre de Dios y de la Virgen, a pasar con todo lo que encontraron, podríamos tener hoy día culturas mucho más florecientes y quizás mucho más naturalistas y quizás mucho más ecológicas. Por ahora, con los antecedentes que yo manejo, ni siquiera sé si son todos, digamos, no tenemos herramientas ni formas, como decir, o afirmar lo contrario. Pero no creo que sea la única, me parecería muy extraño. O sea, me parecería tan extraño como pensar que el modelo económico actual no va a cambiar, que es el discurso de algunos. Si en 600.000 años ha cambiado no sé cuántas veces, y si las estructuras de dominación que han pasado, incluso las religiones como la sumeria que duraron 5.000 años, se extinguieron. Pensar que lo que nosotros estamos viviendo es el fin de la historia, me parece más soberbio que lo mío, digamos, que es pensar que es el proceso geográfico, productivo, ideológico de la historia conocida. A mí me gustaría que un poco profundizara con respecto a la idea del Estado Nacional. ¿Por qué sí y por qué no? Mira, vuelvo a decirlo, el Estado binacional para mí es la única solución posible. Un solo Estado que, al mismo estilo de lo que se discute en nuestro país, hubiera un reconocimiento constitucional para todas las etnias que en él viven, y que hubiera respeto a sus formas de comprender y de resolver la realidad y los conflictos, ¿ya? O sea, acá es necesario que se establezca un sistema jurídico para los mapuches que sea distinto al nuestro, porque la verdad que el nuestro no les compete. A mí me toca hacer el plan de desarrollo comunal de Quillón, por ejemplo, y después de mucho discutir con la comunidad, que yo es una comunidad del sur de la isla de Chiloé, que tiene un 50% de población autóctona, y que por definición no participan de las estructuras de poder wincas, como dicen ellos, ¿ya? Y por lo tanto la única posibilidad de que la municipalidad ejecutara acciones para todos sus habitantes era invitar al Lonco Mayor a ser parte del Consejo Comunal por derecho propio, sin pasar por las elecciones. Bueno, esa fue la propuesta nuestra. El Consejo la tomó sola media y le dio derecho a participación permanente, pero solo con derecho a voto y no voto, porque era como complicado. Pero es un tema que para mí es fundamental y muestra un ejemplo. O sea, verdaderamente, si uno no está dispuesto a reconocer todas las etnias y todas las formas de comprender y de resolver los conflictos y la realidad, no podía avanzar en una solución. Ahora, ¿por qué digo que además el Estado binacional es la única solución? Porque yo entiendo que en la medida que se establezca la paz, ambos pueblos están condenados a vivir juntos. Y el día siguiente de que se establezca una paz justa, duradera y global, se va a empezar a pensar, y esto lo dije, incluso me llamó la atención porque lo dije el sábado y lo he dicho muchas veces en nuestra charla, y el domingo salió Clinton diciendo que había que conformar una zona de libre comercio en el Medio Oriente entre los árabes y Israel. O sea, yo soy convencido que el día siguiente al que se establezca una posible paz, vamos a empezar a discutir integración política, integración comercial, porque no hay otra posibilidad. O sea, yo creo que aquí la discusión no pasa por decir si la tierra es de quién. O sea, de hecho, yo no sé si la tierra puede ser de alguien, digamos, ¿ya? Yo creo que en una comunidad todos tienen derecho a ir a vivir allá o a vivir en otro lado, y sobre todo los que tengan antecedentes históricos, pero en igualdad de condiciones. Entonces, para mí lo único que puede asegurar esa igualdad de condiciones es un Estado nacional que tenga leyes que sean equivalentes para todos. ¿Por qué lo digo? Porque me llama la atención de Israel, por ejemplo, que se jacta de ser la única democracia en Medio Oriente, tiene leyes que impiden que los árabes israelíes, no te hablo de los palestinos que están en los territorios uruguayos, sino que hablo de los árabes israelíes, por ejemplo, compren tierra en Israel, no, porque la tierra es solo para los judíos y es propiedad del Estado y los árabes no tienen acceso a ella. No, una democracia entonces. El derecho a la propiedad está restringido, el derecho a la educación está restringido. Entonces, tampoco va a solucionar el problema que surjan dos estados con leyes distintas para poblaciones comunes. Porque no hay ninguna posibilidad de que en Israel desaparezcan los palestinos y tampoco ninguna posibilidad de que en la futura Palestina desaparezcan los judíos sionistas. Entonces vayan a empezar un estado sectario y discriminatorio por dos estados sectarios y discriminatorios. Yo creo que eso a lo único que va a llevar es que en ambas sociedades pase lo que ha pasado. Hay un artículo que yo escribí la semana del 11 de septiembre del 93, cuando renuncié a las responsabilidades que en ese entonces tenía dentro de la estructura de la OEA, ¿ya? Y yo renuncié precisamente por el acuerdo de paz que se firmó en Oslo. Y renuncié porque ese acuerdo de paz para nosotros
para mi estructura de pensamiento, para mi referente político entre el pueblo palestino, estaba condenado al fracaso porque lo único que iba a hacer era que ambas sociedades se polarizaran cada día más. Y aquí todos se acuerdan de los atentados palestinos y de cómo Arafat, y este es el discurso oficial de la prensa que está manejada, digamos, ¿ya?, desaprovechó la oportunidad que Clinton y Barack le dieron antes de que terminara el mandato Clinton. Lo han escuchado más de alguna vez, ¿no?, en el último tiempo. Pero nadie se acuerda de que a Rabin lo mató un fundamentalista judío. Justo antes de que firmaran la paz hubo un asesinato del primer magnicidio del Estado de Israel. Entonces la verdad que aquí no estamos hablando solo de los fundamentalistas ni de su estructura de pensamiento, sino que estamos hablando de dos sociedades polarizadas que no están ni educadas ni que tienen sustrato material ni cultural para poder vivir en comunidad todavía. Si no la hay. De hecho, hoy día, ponte tú, acaba de asumir Abu Mazen, usted lo han leído también, y yo creo que Abu Mazen es el sueño del pibe para no norteamericanos en los gobiernos. ¿Por qué? Porque la función principal de Abu Mazen va a ser reprimir cada vez con más fuerza a los palestinos que quieran seguir luchando por la liberación de la Palestina histórica y por aquellos que quieran asegurar un estado de igualdad de condiciones, sin que tenga que estar desmilitarizado, sin que tenga que permitir que otro estado como el Estado de Israel controle sus fronteras, y por lo tanto todos ellos van a ser reprimidos fuertemente. El sueño del pibe. Por primera vez en la historia de 50 años de conflicto formal va a tener a los palestinos reprimiendo a los palestinos, avanzando decididamente hacia la guerra civil que los norteamericanos y los israelíes del grupo de los halcones, digamos, han querido imponer en el último periodo. Y es algo tremendamente complejo y cuyas consecuencias también pueden ser tremendamente complejas. No digo que vaya a ser, como en el caso de los sumerios, los detonantes que extingan las religiones en cuestión, digo. No creo que sea para tanto, pero puede dar mucho, digamos, mucho que variar. Hay que pensar que Medio Oriente, en la historia de la humanidad, si uno piensa, y no es que yo, no es que yo me compre concreto a Comte, ¿no?, que es uno de los sociólogos que estableció los 3 estadios de desarrollo de la sociedad, en la sociedad teológica, metafísica y racional. Pero si uno quisiera, para poder discutir, poner a Comte sobre la mesa, uno tendría que asumir que el mundo árabe no ha llegado a la etapa racional de la historia de la humanidad. Y que está en la etapa teológica y metafísica. Y que por lo tanto, esos pueblos lo único que creen, todavía, son el dios, el profeta y el caudillo. Y los dioses, los profetas y los caudillos nunca se equivocan hasta que se mueren. Entonces no hay una forma racional de abordar el conflicto tampoco. Y es bastante crudo, digamos. Hay una pregunta después. Sobre el carácter de esta guerra, tendría una connotación, esta guerra civil que usted mencionaba, ¿tendría una connotación política, ideológica, religiosa? Ideológica fundamentalmente, y cuando hablo de ideológica hablo de económica. O sea, a ver, yo creo que, haciendo un análisis súper materialista, la burguesía de ambos pueblos ya llegaron a acuerdo. Porque además saben que en los últimos 50 años el Estado Nacional, como instrumento de dominación de un territorio particular, como instrumento que permite discriminar la forma de repartir el beneficio del modo de producción entre propietario y no propietario, ya no es la forma en el mundo de cómo se controlan las relaciones de producción. Los Estados nacionales están en estricto rigor en extinción, y lo que empieza a manejar la vida de las personas, a pesar de que no muchos lo asumen todavía, son las superestructuras políticas de nivel regional o mundial. Fondo Monetario, Banco Mundial, las transnacionales, pero ya el Estado así como instrumento está en extinción. ¿Ya? Entonces, cuando digo sería una guerra de carácter religioso, claro, es una guerra entre los que están dispuestos a la paz de la burguesía con compromiso económico, digamos, ¿ya? Y los que aspiran es a tener un pequeño Estado que les permita acrecentar y acumular la riqueza, y los que van a seguir luchando porque en ese Estado van a seguir siendo discriminados. Y va a ser una lucha lamentablemente fratricida, fuerte, pero que además tiene antecedentes. O sea, vean todos los pueblos que se han emancipado en el último tiempo, y justo después de la emancipación de la época del neocolonialismo siempre vinieron guerras civiles que fueron devastadoras, y los países que no han tenido esas guerras civiles han estado así, latentes, digamos, de forma permanente. Sí, respecto a las preguntas que me hicieron, una curiosidad, ¿qué se podría comentar respecto del derecho y
israelíes musulmanes, islámicos y palestinos a formar parte y hacer carrera en las Fuerzas Armadas de Israel. No tienen No tienen derecho. los palestinos, aquí hay dos estructuras distintas. Ciudadanos israelitas, Ciudadanos israelíes de religión islámica no tienen. Hubo durante un tiempo en donde pretendía haber una apertura hasta el primer atentado. Que es lo mismo que les pasa a los norteamericanos ahora en Irak, de este gallo que tiró la granada, que un soldado norteamericano, la religión islámica, que tiró la granada en sus mismos compañeros, porque ya ubicado en el terreno en Irak, no tenía muy claras las lealtades para qué lado iba. Estaba partido. Ahora, en la OLP puedo decir que han existido judíos que no solo han estado en los puestos militares y que han sido mártires de la OLP, sino que han estado además y están hasta el día de hoy del Consejo Nacional Palestino, diputados del Consejo Nacional Palestino que son judíos, porque ahí hay una relación distinta, ¿ya? La OLP funciona efectivamente, a pesar de ser no muy democrática y de tener una estructura de poder bastante represiva y autoritaria, funciona como un Estado laico, en donde están todas las religiones. El Estado de Israel no, es un Estado confesional. Y ahí está, y ahí radica la diferencia fundamental. Por darte un ejemplo, los Natura y Carta, que son una corriente de pensamiento judío alojada fundamentalmente en Estados Unidos, no reconocen al Estado de Israel y cada vez que quieren viajar a algún parlamento le piden permiso a la FARC. Porque ellos dicen, desde la perspectiva religiosa, el reino de Israel no puede existir en la tierra mientras no llegue el Mesías. Y a todas luces creen que no ha llegado el Mesías. Entonces, ¿cómo tratan? ¿Cuál es la relación que ellos tienen con el Estado de Israel? La relación que tienen los judíos con el becerro de oro que Moisés lo encontró adorando cuando bajó el templo del monte de Sión. Y que les dijo, hoy están adorando un ídolo falso, que ustedes lo hicieron con sus manos. Bueno, para los Natura y Carta, que son judíos, el Estado de Israel es un ídolo falso. Porque no ha llegado el Mesías. Ahí está la... ¿Y qué podrías decir tú, muy brevemente, porque ya bastante, respecto de las bases materiales más inmediatas que nos permitirían hacer un análisis de relaciones de clase, de burguesía palestina, eventualmente de proletariado palestino? Porque, digamos, la comprensión histórica en la coyuntura actual parece muy confusa, digamos. No lo están. No lo están. Mira, voy a decir cosas que en el debate interno son súper dolorosas, pero que no menos necesarias. La señora Arafat tiene el monopolio de una serie de productos de primera necesidad en los territorios ocupados y es profundamente criticado tanto Arafat como su señora por los niveles de corrupción y por los niveles de control que tiene sobre el aparato del Estado. Y te puedo decir que la base material que puede diferenciar las clases, como tú me lo has planteado, es en qué medida y en qué grado cada uno de los palestinos sufre la ocupación. En estricto rigor, y te lo puedo decir con todas sus letras, hay palestinos que se sienten más cómodos con el Estado de Israel que con un Estado musulmán. Porque han trabajado y han vivido durante mucho tiempo y han comerciado con Israel y se han hecho ricos comerciando con Israel y hay israelíes que lo hacen al revés, digamos. ¿Quiénes son los que llevan el sustento cultural y material de la lucha y de la resistencia? Los que no tienen condiciones de vida aceptables, dignas. Y eso es muy duro y en todas partes. O sea, yo creo que quien lleva las causas nacionales en todo el mundo son los excluidos, no son los... La burguesía las llevan durante un periodo, ¿ya? Y que es el periodo en donde el Estado Nacional representa o ejemplifica la forma de apropiación y de control sobre cómo se distribuye el producto. Pero cuando el Estado Nacional deja de ser la forma que define cómo se distribuye el producto entre una comunidad, y hoy día yo creo que ya lo es así, se empieza a dibujar. De hecho, el acuerdo de Oslo, que es un acuerdo súper discutido por lo mismo. Hoy día tú ves, y hay una burguesía naciente palestina que comercia, que tiene control, que tiene monopolio de las exportaciones, de las importaciones, y no hay una política de construcción de la vivienda comunitaria, que vale en más de 800. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿cuál es el rol que juega la autoridad nacional? ¿Es la autoridad nacional de quién? ¿Qué es la autoridad nacional? Y si yo me repito al manifiesto comunista, tendría que decir, es la Junta que administra los negocios de los grandes terratenientes y grandes capitalistas palestinos con el resto del mundo. Ocupando una frase textual de Marx. ¿Ya? Porque yo por lo menos
y esto les pido que no me crean nada, pero vayan y lean a Edward Said, vayan y Edward Said es uno de los intelectuales críticos palestinos, que mira, además aquí hay un dato súper importante, que fue uno de los baluartes intelectuales de la OLP, hasta que se puso intelectualmente en contra del proceso de Oslo y Arafat lo prohibió en los territorios cubanos. No se puede leer Edward Said en los territorios cubanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice? Claro, que ahí hay un control de los medios de comunicación, de los medios de producción, mucho más fuerte, y que ellos no sufren la ocupación de ningún hombre. ¿Cómo podría entender uno ese aferrarse a la falta del poder? Yo realmente, mira, yo incluso cuando era militante la era opositora, ¿ya? Pero yo me pongo del lado de los sionistas y de repente hasta le encuentro un poco de razón. Arafat ha sobrevivido a más de 8 presidentes israelíes. Sigue ahí. O sea, 8 presidentes israelíes que han sido sucesivamente elegidos, reelegidos, asesinados, no asesinados, y Arafat sigue ahí. ¿Por qué controla el aparato? Nunca han habido cuenta. Es duro, pero hay que decirlo. Ustedes van a tener acceso en este mismo seminario a otro discurso. Entiendo que el viernes viene el honorable embajador de Palestina, el señor Sefri, el Sabri Atillo, ¿verdad? El señor Sabri Atillo. Y van a ver un discurso mucho más oficialista. Yo al principio se los platiqué, y con mucha responsabilidad, mi matriz teórica, mi matriz ideológica, y yo mismo he hecho un esfuerzo muy duro por tratar de lograr objetividad y ponerme por sobre los discursos religiosos y sobre los discursos políticos, sobre los discursos ideológicos de la burguesía, porque también creo que no han dado respuesta. O sea, la burguesía lleva 40 años, por ambos lados, a cargo de este conflicto. No hay dos burguesías en la historia de la humanidad más tosudas que la burguesía palestina y israelí. Desde la ignorancia y mi preocupación, mi demanda de datología es sobre qué procesos productivos existe hoy día una burguesía palestina, o existe nada más que como una excrescencia, como una manifestación de los poderes transnacionales, globalizadores. ¿Qué se está produciendo? Mira, fundamentalmente agricultura tiene un potenciamiento en los últimos 10 años muy fuerte de la parte de servicios, de la parte de turismo, que además hoy día está en jaque. Pero fundamentalmente la burguesía en Palestina surge a partir del monopolio en la circulación de los productos. Recuerda que los territorios ocupados no es parte de charla, pero tenemos algunos datos. Es el primer, bueno, este es el plan de partición, los territorios ocupados son buenas fe, pero los territorios ocupados constituyen el 60% del mercado para todos los productos israelíes. Y para entrar a los territorios ocupados, están con los productos israelíes. O sea, los israelíes son los que definen qué se vende y qué se compra en los territorios ocupados. Entonces el monopolio del manejo de la circulación, ¿ya? Y para esto me estoy retrotrayendo a la época de los fisiócratas, digamos, y la discusión de los fisiócratas. ¿Qué es más importante, la producción o la circulación? En Palestina, en este minuto, mucho más importante la circulación. Por lo tanto, una burguesía palestina extraordinariamente dependiente de Israel. Absolutamente, extraordinariamente ligada. ¿Alguna otra pregunta? Daniel, ¿puedes un poco comentar las formas de relaciones sociales y de producción que se dieron entre las tribus originarias de Palestina y las tribus llegadas de Israel en la época antigua? ¿Cómo era la relación entre las tribus originarias y las tribus israelíes? En esa época de la historia de la humanidad, primero hablemos de la relación del ser humano con el territorio, ¿ya? Hasta la llegada de estas nuevas tribus, la relación era, en la llegada de estas tribus, la relación ya era una relación de propiedad privada. Los soberanos de todas estas tribus, que ya además habían manejado el surgimiento de las religiones en la época, establecían un dominio. Por lo tanto, los discursos teológicos, digamos, hacían de que el soberano de cada una de las tribus, de cada uno de los discursos, era el propietario de todo el universo que se veía. Eso es lo primero que es tremendamente importante. Por lo tanto, las relaciones que tenían transversalmente las distintas clases de cada comunidad eran sencillamente las que podrían tener esclavos de uno con esclavos de otro lado. Las mismas que, por ejemplo, tenían los judíos en la Primera Guerra Mundial, en donde los judíos franceses y los judíos alemanes se enfrentaron como franceses y alemanes, ¿ya? Y no hicieron causa común como judíos y se apartaron.
eran esclavos, y eran esclavos de uno y de otro lado que tenían que asegurar los productos de primera necesidad para su comunidad y que además tenían que defender, digamos, a la comunidad. Las relaciones, de hecho, no eran, eran solo o fundamentalmente de conflicto. Pero yo te podría decir que eran fundamentalmente de conflicto en la periferia, en las fronteras que se tenían que asegurar. Pero en el interior de la tierra prometida de Canaán, de Palestina, como quieran llamarlo, las relaciones fueron siempre de coexistencia y pacífica y de convivencia perenne, digamos. ¿Por qué? Porque la cepa étnica de lo que hoy día se conoce como el pueblo palestino, después de lo que acabo de decir, ustedes cachan que está compuesta por todos los pueblos, civilizaciones y culturas que la historia de la humanidad comprende. Entonces, no hay ni siquiera ya un atisbo, ni siquiera una posibilidad de pretensión de raza elegida, de raza pura, de pueblo elegido, ni de nada. O sea, que hay una mezcolanza de pueblos en donde las relaciones son fundamentalmente las relaciones de clase, no otras. ¿Ya? Independiente de eso, ahí siempre hubo mucho comercio y mucha relación. Nunca hubo problema para que los judíos se casaran con los no judíos, para que los cristianos se casaran con los no cristianos. Esas son discusiones muy tardías, después de la secularización. Después de la secularización de Europa, digamos, 1644, con la paz de Westfalia, ¿ya? Que la primera vez en la historia de la humanidad que los dueños del cielo se ponen de acuerdo con los dueños de la tierra para cómo se reparten el poder. ¿Cachai? Y dicen, perfecto, estas son nuestras áreas de influencia. De ahí la religión toma un camino distinto, porque su poder se va a basar solo en la medida en que pueda ejercer un control efectivo sobre sus creyentes. Y desde ese minuto para adelante es que las religiones se vuelven cada vez más enclaustradas y más sectarias. No. Tenemos fenómenos en Europa medieval en donde por las persecuciones a los judíos hay pueblos completos de gente que se convirtió del judaísmo a otra religión y de gente que se convirtió de otra religión al judaísmo y iban y venían porque el judaísmo tenía alguna garantía, digamos. Yo creo que solo después de la secularización, que restringe el poder de los discursos y de la superestructura religiosa, ¿ya? A este control que te digo más efectivo, es como en Chile en la época de la colonia, cuando los católicos decían, antes de que se estableciera el cementerio general, digamos, de que los que no eran católicos no se podían enterrar en el cementerio católico, porque no eran católicos, por lo tanto se podían en las calles, o los malamente enterraban sus familiares, y cuando cachaban todas esas cosas decían, mira, se están pudriendo porque no eran católicos, porque pecaron. Como los otros estaban bajo tema, nadie nunca se enteró que se podían igual, ¿no? Pero era el discurso, y así atemorizaban, y había mucha gente que justo antes de morir se entregaba todas las propiedades a la iglesia en una institución tremendamente similar al cohecho, que es comprar el voto, que era la indulgencia, se compraba la vida de voto. Pero no es muy distinto. Las estructuras de poder y dominación no son muy distintas, son bastante permanentes. Han cambiado muy poco. La verdad que en los últimos 9.000 años de historia, la forma de relación entre los seres humanos no ha cambiado tanto como algunos quieren pensar. ¿Alguna otra pregunta? No me quedó muy clara la influencia que tiene la pugna por el petróleo en el conflicto actual, concretamente de Palestina. Porque en Palestina y en Israel no hay petróleo, está en otras partes del Medio Oriente. No hay petróleo puntualmente, pero si uno analiza, mira, primero un tema geopolítico y geoestratégico, más que si hay ahí o no petróleo, es el lugar que por su ubicación logra ser una punta de lanza que estructura las relaciones en todo el mundo árabe. ¿Ya? O sea, recordemos que si uno analiza el mundo árabe, mira, voy a ir al segundo mapa que es, si uno analiza el mundo árabe y ve en detalle lo que son las fronteras, uno cacha que todas las fronteras son fronteras completamente artificiales, no son como las fronteras de Occidente que están normalmente ligadas a accidentes geográficos, a procesos históricos donde los accidentes geográficos fueron determinados. No, aquí son líneas trazadas con reglas sobre un mapa para definir cuáles son las áreas de influencia. Después de la Primera Guerra Mundial se establecieron sistemas de mandato, que los países mandatarios agarraban determinados países mandatados y se tenían que preocupar de llevarlos a la independencia. Esa distribución y esas fronteras surgieron de una distribución en los países aliados, digamos, ¿ya?
de áreas de influencia por control del petróleo. ¿Cómo se inserta Palestina en la región? Es el Estado agente y el Estado cliente para dominar la situación del mundo griego. Porque por la connotación ideológica que tiene, de ser la cuna de las grandes religiones, digamos, es el lugar que maneja los sentimientos de toda esta población. ¿Cuántos golpes de Estado se han realizado en el mundo árabe en nombre de Palestina? Todos. No hay ni un dictador en el mundo árabe que no haya subido al poder prometiendo liderar Palestina. Hasta el Shah, hasta la Ayatollah Khomeini, hasta la Ayatollah que acaba de volver a Irak. ¿Ah? Y todos los discursos religiosos del mundo árabe, no importa dónde estén ubicados, los que tienen petróleo y los que no tienen petróleo, ¿en torno a qué giran? A echar al enemigo sionista y recuperar. Porque Palestina es el centro, es el centro ideológico. A él hacen referencia. Ahí están los lugares sagrados. Está el domo de la roca, que es la piedra de la cual se dice que Mahoma había subido al cielo. Dicen que algunos murieron. Está la Gruta de la Natividad, está el Monte de los Olivos, está el templo, las ruinas del templo Salomón. Entonces es punto de referencia obligado. Mientras no se extingan estas religiones que hoy día todavía siguen de moda de una u otra manera, es re difícil que Palestina nos juegue un rol preponderante. Quien domina Palestina, domina el sustrato cultural de la región completa. Y además, en el tema puntual del petróleo, uno analiza la partición de Palestina, que la van a ver en detalle con esta charla, ¿no? Lo que es para reírse. Porque uno podría haber dicho ya, independiente de la justicia, de la injusticia, de la legalidad, del decreto, de nada, la población, en este minuto, digamos, hay un 33% de población sionista, venida desde afuera, y hay un 67% de población palestina histórica, también comprendía judíos de origen palestino. No obstante esa división, las Naciones Unidas, un instrumento de dominación multinacional del capitalismo ¿ya? Hizo una partición en donde le entregó al 67% de la tierra, de la población, el 43% de la tierra, y al 33% de la población, el 56% de la tierra. ¿Ya? Y además estructurada como ven aquí. O sea, si yo hubiera tenido la más mínima intención de que una partición funcionara, hubiera partido así, hubiera partido así, hubiera partido así, no sé, de alguna manera para que quedaran separados, pero partir así era claramente ya una propuesta que no tenía destino. Y uno podría pensar, ¿y por qué? Bueno, por aquí pasan los únicos dos oleoductos de petróleo que sacan un petróleo de Arabia Saudita y Irak hacia las costas del Mediterráneo desde donde se exporta. De hecho, pueden recordar, porque estos pasan por Siria y por Jordania, que lo primero que hace Estados Unidos después de que entre comillas, gana la guerra, o después de determinar que terminó su invasión formal, digamos, su invasión activa, ¿ya? Es decirle a Francia y a Rusia que acaban de perder los contratos de manejo de petróleo, cortar los oleoductos que pasan por Siria, mantener abierto el de Jordania, que fue mucho más leal, digamos, en la coalición, ¿ya? Y con eso dañan las economías que quieren dañar, controlan los países que quieren controlar, y salían con Dios y con el diablo, ¿no? Porque salieron con los kurdos en el norte, con los chiitas en el sur. Y después de que terminó la invasión, los kurdos dijeron que no querían participar del gobierno y que querían autonomía, los chiitas dijeron que no querían participar del gobierno y que querían que los mismos se fueran, y ahora Irak va a estar bastante tiempo en una situación absolutamente inmanejable. El achurado sería la base de los... No. El azul es el Estado árabe. El Estado judío. El rojo es el Estado árabe. Lo que se ve aquí, ¿ya? Es el plan Taleb, ¿ya? Que es como los judíos tenían contemplado una serie de operaciones militares que iban a destruir todo el plan de partición para poder quedarse con el 100%, abriendo definitivamente un corredor hacia el océano en donde la gente que huía por temor iba a ser subida a barco y llevado a otros países de América, en lo que sería el holocausto palestino. No, el antigüedad no tiene nada que ver, porque la partición era 56, 43 y 1%, que era Jerusalén, ciudad internacional, capital universal. Pero eso lo van a ver en detalle en otra charla. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, un aplauso para el
aviso, el seminario continúa a las 6 de la tarde el día de hoy. El historia de Eugenio Chaguán. El tema es desde el 570 a 1492, sentimiento de libertad hasta la caída del Imperio Árabe en la sala Armando Quesada. Gracias.